Hola, hola, ¿cómo están? Espero que estén todos muy bien en sus casas o donde sea que estén. Bueno, debería ser la casa en realidad. Ya. Bueno, antes de empezar quisiera decirles que, bueno, que eh, espero que estén bien, sus familias también, eh, que puedan sobrellevar esto de la cuarentena lo mejor posible. Y bueno, en lo que nos concierne a nosotros, también tratar de ponerse al día con todas las actividades que hemos estado realizando. A ver, yo sé que esto es complicado, ¿ya? Yo sé que existen varias dificultades para muchos de ustedes. Eh, Sé que también el método que estamos utilizando no es el óptimo, ¿ya? Pero también me gustaría que entendieran que eh, el, el estudio, la actividad académica, están completamente hechas para el beneficio de ustedes, ¿ya? Eh, Probablemente existan muchas opiniones al respecto y podemos conversarla. Alguien, por ejemplo, si no le parece alguna actividad o lo que sea, también lo podemos conversar. La verdad es que estamos todos los profes tratando eh, de hacer lo mejor posible dentro de las propias realidades también. Así que, bueno, invitarlos en realidad a que los que puedan, los que estén con las condiciones a realizar las actividades, a poder avanzar, que al final esto solamente va a ser algo bueno para lo que va a venir después cuando nos podamos encontrar. ¿Ya? Y si alguien tiene alguna dificultad en que no puede entregar por alguna diferente razón, comuníquelo a su profesor jefe o a sus profesores en general. A mí también me pueden hablar si tienen alguna dificultad, si quieren conversar cualquier tema, también lo podemos hacer. ¿Ya? Yo eh, estoy trabajando con hartos canales de comunicación, así que ustedes pueden utilizarlo. ¿Ya? Bueno, eso era para comenzar, tratar de animarlo un poquito. Yo sé que es difícil, muy difícil, pero vamos a seguir intentando, vamos a seguir tratando de que esto sea lo mejor posible. ¿Ya? En las clases anteriores lo que hemos hecho ha sido trabajar con medidas de dispersión. ¿Ya? Esta unidad es de estadística y probabilidades. Entonces, la parte estadística ya la terminamos con la clase anterior. Vimos desviación media, desviación estándar, varianza y coeficiente de variación en la última clase, ¿ya? Yo todas las cosas que ustedes han enviado tengo que revisarlas y mandarle la retroalimentación que probablemente lo empiece a hacer durante esta semana y la próxima, ¿ya? Obviamente los que no han enviado también van a quedar ahí pendientes. Eh, entonces lo que nos queda por esta clase, que es la última de la unidad, es ver lo que tiene que ver con probabilidad. Y en especial en tercero medio se ve la probabilidad condicionada. ¿Ya? Antes de ver probabilidad condicionada como tal, porque es como algo muy particular de las probabilidades, vamos a recordar algunas cosas. Primero, lo que eran los experimentos. ¿Ya? Habían dos tipos de experimentos. Uno el aleatorio, que es el más común, y el otro el experimento determinista, o determinístico también se le llama. ¿Ya? El aleatorio es el más común porque están las mismas condiciones iniciales, pero no se puede asegurar el resultado. ¿Ya? Este es todo lo que tiene que ver con la moneda, lo que tiene que ver con las cartas, con lo que tiene que ver con los juegos de azar en general, o las cosas que no se pueden predecir. ¿Ya?
Y un experimento determinista hay las mismas condiciones iniciales y se puede asegurar el resultado. ¿Ya? Por ejemplo, no sé, hervir el agua, si la pongo a 100 grados, yo estoy seguro de que va a hervir. Eso es un experimento determinista. O si tengo una caja llena de bolitas azules, ¿cuál es la probabilidad de sacar una bolita azul? Aunque suene lógico. Lo lógico son los experimentos deterministas porque podemos asegurar qué es lo que va a pasar. ¿Ya? Bueno, aquí también habían algunos ejemplos. Los aleatorios, lo que ya había dicho, y los deterministas, por ejemplo, dejar caer un vaso de vidrio desde un tercer piso, claramente se va a quebrar. Combinar 1 litro de agua con 1 kilo de sal, o sea, poner salada, ¿ya? Son cosas que eh, van a, que tenemos seguridad en qué es lo que va a pasar, ¿ya? Y luego hay una interpretación de las probabilidades que es la interpretación clásica, también está la frecuentista, que la vamos a ver en algún momento de la vida, aunque esto nosotros no es primera vez que lo vemos. Y la interpretación clásica tenía que ver con la regla de Laplace, ¿ya? Laplace, ahí falta una L. Cabe destacar, ya que aquí hay un error, de que estas clases que tiene el ministerio tienen muchos, muchos errores, ¿ya? Bueno, de hecho más abajo vamos a ver unos errores que son muy importantes para que eh, tengan siempre la duda de que lo que están haciendo puede que haya un error del texto, ¿ya? Pero la regla de Laplace lo que decía era que en el numerador iban a estar los casos favorables y en el denominador iban a ser todos los casos posibles, ¿ya? Esto está bueno y esto es algo que no pueden olvidar. Todos los eventos deben ser igual de probables, lo que quiere decir que sean equiprobables. Por ejemplo, si tengo aquí las 10 bolitas, en el ejemplo se indica igual tamaño igual masa. Esto significa que la probabilidad de sacar la bolita 8 es igual de probable que sacar la 6 o la 7 o cualquier otra, ¿ya? Es decir, que tengan el mismo tamaño, el mismo peso, que tengan la misma textura, todo, ¿ya? Que sean equiprobables. Por eso cuando se habla, no sé, pues de experimentos como que de bolitas, se supone que todas las bolitas son iguales, ¿ya? A lo mejor van a cambiar el color o cosas más visuales que más de textura o de tamaño porque dejaría de ser equiprobable. ¿Ya? Lo equiprobable en realidad significa de que todos los eventos deben ser igual de probables. ¿Ya? Bueno, las 10 bolitas dentro de la urna son de igual tamaño y de igual masa. ¿Cuál es la probabilidad de sacar una bolita azul? ¿Ya? Entonces, bajo la regla de Laplace, los casos favorables serían todas las azules. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Serían 9 en el numerador y en el denominador todos los casos posibles, es decir, las 10 bolitas. Como dice aquí, 9 bolitas de color azul, 10 bolitas dentro de la urna, por lo tanto 9 partido 10 y se puede expresar tanto como fracción como un decimal, ¿ya? Y además también se puede expresar como un porcentaje, que es el decimal multiplicarlo por 100, que es un 90%, ¿ya? Y la segunda pregunta decía, ¿cuál es la probabilidad de sacar una bolita de color naranja? Obviamente todo lo contrario. El favorable es 1, ¿ya? Y todos los posibles siguen siendo las 10. Lo que aparece aquí. Una bolita de color naranja, 10 bolitas dentro de la urna, 1 partido 10, 0,1, o también se le puede escribir como un 10%. ¿Ya? El mismo procedimiento. Ya. Bajo el mismo aspecto, bajo el mismo ejemplo, vamos a pasar a la probabilidad condicional. La probabilidad condicional lo que hace es achicar el espacio muestral. ¿Qué era el espacio muestral? Los casos posibles. Esto es lo que nosotros llamamos espacio muestral. O en este caso, en este ejemplo, las 10 bolitas. Las 10 bolitas es mi espacio muestral, ¿ya? Entonces, lo que hace la probabilidad condicional es no cambiar el experimento, sino que decir, de este espacio muestral, yo voy a tomar un subconjunto de este espacio muestral y ese va a ser mi nuevo casos posibles, ¿ya? Es decir, por ejemplo, de los 10, ahora voy a tomar solamente 7, o 5, o 8. El espacio muestral lo hago más pequeño. Entonces aquí dice, por ejemplo, considera el mismo ejemplo de la 10 bolitas de la 1 como en otro universo, sabiendo que la bolita es menor que 8, ¿ya? Esto hace de que el espacio muestral se achique.
porque yo ya sé que la bolita es menor que 8, por lo tanto voy a considerar solo las bolitas que son del 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. El 8, el 9 y el 10 no las considero porque no son menores que 8. Por lo tanto, abajo en el denominador voy a considerar solamente 7 posibilidades, ¿ya? Que en este caso son lo que sale acá, menores que 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y además me dice cómo calcularías la probabilidad de que sea impar. ¿Cuáles son los impares? El 1, el 3, el 5, el 7 y el 9, de todo el espacio muestral. Si se grafica, que esto es algo bien ocupado, que estos son los que se llaman diagramas de Venn, Venn así con V y con 2N, Venn. Este diagrama se ocupa mucho en carreras como ingeniería o en informática o cualquier cosa de programación o de álgebra. Siempre están apareciendo estos diagramas, ¿ya? Entonces, decíamos que los números 1, 3, 5 y 7 están aquí. ¿Por qué están ahí? El 2, el 4 y el 6 están afuera, el 9 está acá, y el 8 y el 10 están acá afuera. ¿Ya? Todo tiene una explicación del por qué. A es esta circunferencia. B es esta circunferencia que está aquí. ¿Ya? Entonces, veamos. El A se definió como los números que eran menores que 8. Por lo tanto, los números que son menores que 8, el A, ¿era eso? 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, ¿ya? Y B eran los números impares. Entonces, los números menores que 8, 2, 4, 6, el 8 está acá afuera porque no es un número ni que sea ni impar ni menor que 8. Por lo tanto, queda fuera de esto. Lo mismo pasa con el 10. No es impar y tampoco es menor que 8. Están fuera del conjunto. Y el 9 queda en A porque es un número impar, pero no es menor que 8. Aquí en B están todos los números que son menores que 8. Y aquí al medio, que es la parte más importante, son todos los números que están en ambos conjuntos, es decir, que son menores que 8 y que son un número impar, ¿ya? Es decir, son todos los números que están cumpliendo la condición que yo quiero aquí, sabiendo que sea impar, sabiendo que es menor que 8, ¿ya? Por lo tanto, la intersección esta, que está aquí, estos dos números, o sea, estos cuatro números que están acá, van a ser los casos favorables, ¿ya? Y los casos posibles eran, como ya dijimos, todos los números que sean menores que 8, del 1 al 7. Por lo tanto, luego la probabilidad, bueno, yo me adelanté aquí, los casos favorables van a ser el 1 entre el 5 y el 7, que eran estos, y los casos posibles del 1 al 7, todos los que eran menores que 8, ¿ya? Por lo tanto, la probabilidad condicional o condicionada tiene esta fórmula que está acá, ¿ya? Esta que está aquí. ¿Y cómo se lee? ¿Cuál es la probabilidad de B dado A? ¿Qué quiere decir? Que, ¿cuál es la probabilidad de un evento si es que ocurrió uno anterior? ¿Ya? ¿Qué va a pasar acá? La probabilidad va a ser igual a la intersección de ambos experimentos, de ambos sucesos, dividido la probabilidad del primer suceso. ¿Ya? Puede sonar súper complicado. Yo sé que a lo mejor escuchando no se entiende tanto, pero a lo mejor con los ejemplos se va a ir facilitando un poco el concepto, ¿ya? Entonces, aquí dice, ¿cuál es la probabilidad de B? B era, ¿cuál es la probabilidad de que sea un número impar? ¿Cuál es la probabilidad de que sea un número impar sabiendo que es un número menor que 8? Es decir, B es el número impar, el A es que sea menor que 8, ¿ya? Entonces, arriba tendría que ser, ¿cuál es la probabilidad de que sea impar y menor que 8? Todos los que sean impares y menores que 8. ¿Cuáles son esos? El 1, el 3, el 5 y el 7. ¿Cuántos? 4. Y abajo, ¿cuál es la probabilidad de que sea de A, de acá, de que sea menor que 8? Todos los menores que 8 era el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, 7. ¿Cuántos son? 7. ¿Ya? 4
sobre 7, como fracción, como decimal, o como porcentaje si multiplico esto por 100. ¿Ya? Si es que no se entendió tan bien, bueno, tiene la posibilidad de este mismo video retrocederlo, volver a escucharlo, o por último después me pregunta eh, por alguno de los medios. ¿Ya? Después, bueno, esta es una clase, lo que yo le acabo de explicar para el ministerio, esto es una clase lista, ¿ya? Obviamente nosotros estamos teniendo solamente una clase semanal, por lo tanto vamos a avanzar un poco más, ¿ya? A ver, aquí en esta página también del libro, que es la página 20, si es que ustedes la tienen, aparece una situación muy similar. También se extrae una bolita al azar desde una urna que contiene 10 bolitas, lo mismo, como se muestra en la imagen. Si se sabe que la bolita extraída tiene un número mayor que 3, ¿ya? Ahora es al revés. Si es mayor que 3, por lo tanto, es el 4, el 5, el 6, el 7, el 8, el 9 y el 10. ¿Cuál es la probabilidad de que sea par? Es decir, aquí nos cambian completamente todo. Vamos a considerar entonces los sucesos A, extraer una bolita con un número mayor que 3, y B, extraer una bolita con un número par. Nos están diciendo, ¿cuál es la probabilidad de que sea par sabiendo que es mayor que 3? ¿Ya? En el diagrama de Venn, aquí estaríamos haciendo exactamente lo mismo. La probabilidad de que ocurra B, dado que ocurrió A, es decir, P, la probabilidad de B, de extraer un número par, sabiendo que es mayor que 3, corresponde a la probabilidad de extraer bolitas numeradas con 4, 6, 8 o 10, ¿ya? Que son la intersección que está aquí. Porque están cumpliendo con ambas cosas, con ser un número par y con ser un número mayor que 3. ¿Ya? Esto. ¿Cuántos casos son? 4. ¿Ya? Y abajo, recuerden que por la fórmula que está aquí mismo también, es la probabilidad de el primero, o sea, perdón, del segundo, de la condición. ¿Ya? Por eso se llama probabilidad condicionada, porque es una condición. Sí se sabe que la bolita extraída. De hecho, ese sí, el lenguaje se llama un sí condicional, ¿ya? Que también viene de la palabra probabilidad condicionada. ¿Ya? Entonces, si se sabe que la bolita extraída tiene un número mayor que 3, podemos decir de que la condición es que sea mayor que 3. Luego, lo que va a ir abajo va a ser todos los números que sean mayores que 3. Si ustedes se dan cuenta aquí, el 1, el 2 y el 3 quedan completamente afuera. Entonces, ¿cuántos serían? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y los de adentro, 4 también. Entonces la probabilidad sería 4 sobre 7. ¿Ya? La B aquí nos dicen calcula el cociente de P A inter B. A intersectado con B, recuerden que eran lo que estaba aquí al medio. Cuando pasaban ambas cosas, de que sea mayor que 3 y que sea par. ¿Ya? Son 4 números los que cumplen con ser par y con ser mayor que 3. Y se divide en la probabilidad de A, que es la condición, de que sea mayor que 3. Si todos los que eran mayores que 3 eran 7. Por lo tanto sería 4 sobre 7. Lo mismo que habíamos visto en el ejemplo más arriba. Ya, aquí viene algo súper importante también que tiene que ver con muchos ejercicios y todo lo que tiene que ver con prueba de transición, ex-PSU y todo lo demás que ustedes van a alcanzar a dar esta prueba de transición. Hay muchos ejercicios de probabilidades que tienen que ver con la reposición y cuando no hay reposición, ¿ya? Sin reposición. ¿Ya? Veamos el ejemplo. Dice, se extraen al azar 2 cartas de una baraja española. ¿Cuál es la probabilidad de obtener 2 reyes? ¿Ya? La primera es con reposición. ¿Por qué se hace la diferencia que sea con reposición y sin reposición? Si yo saco 2 cartas, bueno, vamos a imaginar el caso. Tengo una baraja española. Saco una carta, veo qué me salió. Si me salió rey o no me salió rey. ¿Ya? Si yo la repongo, vuelvo a poner esa carta en el mazo de cartas, vuelvo a sacar una carta, la segunda, y veo si es rey o no rey. ¿Ya? Eso es con reposición. Y sin reposición es cuando yo saco una carta, no la repongo, o sea, no devuelvo esta carta
al naipe, al mazo de cartas, y vuelvo a sacar otra, ¿ya? ¿Por qué es tan importante con lo que estamos viendo? Porque si ustedes se dan cuenta, en el primer ejemplo, la segunda carta que yo saco no afecta en nada lo que yo hice con la primera, ¿ya? Porque el mazo sigue siendo exactamente igual. Cuando es sin reposición, si yo saco una primera carta, la segunda carta que saco, ya no estoy sacando una carta de un naipe de 40 cartas, sino que estoy sacando de un naipe que tiene 39 cartas, o sea, una menos. ¿Por qué? Porque yo ya saqué una anteriormente. Si ustedes se dan cuenta, aquí más abajo en los diagramas, en el denominador en los con reposición, todos son 40, porque son 40 cartas las que tiene el naipe de la baraja española. En cambio, cuando es sin reposición, abajo tiene 40 en el primero, pero en la segunda carta que saca todos tienen 39. ¿Por qué? Porque ya en la primera ya se sacó una carta, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de extracción sin reposición, estamos hablando de una probabilidad condicional o condicionada, ¿ya? Por eso es tan importante y tan eh, 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 atingente a este contenido, ¿ya? Entonces, veamos. Si tenemos dos cartas, primero lo vamos a hacer con reposición. Si saco un rey, la probabilidad de sacar un rey son 4 reyes en el naipe, ¿ya? Y el naipe tiene 40 cartas. Por lo tanto, lo favorable serían los 4 reyes. ¿De cuántas cartas totales? De 40, ¿ya? Súper fácil. Y por otro lado, de que no me salga rey, por supuesto son las otras 36 cartas que hay para sumar los 40. Me puede salir un 2, un 3, un 4, un 5, 6. Todos los números, excepto los reyes, esas suman 36 cartas. ¿De cuántas? De 40. Por lo tanto, aquí me dice que sea rey o no rey, 40, 4 de 40 y 36 de 40. Y en la segunda, lo mismo, 4 de 40, que me salga rey, que no me salga rey, 36 de 40, que me salga rey, 4 de 40, que no me salga rey, 36 de 40. Es decir, se repite todo, solamente que dos veces por cada posibilidad que hay. Cuando es sin reposición, la primera es 4 de 40 y 36 de 40, porque es lo mismo, o sea, estoy en la primera carta. Y en la segunda, si me sale rey, tengo que ver qué tengo que restar, ¿ya? Porque si en la primera me salió un rey, ¿ya? En la primera extracción me salió un rey, ya el naipe tiene un rey menos. Tiene una carta menos, por supuesto, pero esa carta yo ya sé que es un rey, porque ya me salió, ¿ya? Entonces, por eso se le resta aquí de 4, porque ya no hay 4 reyes en el naipe, sino que ahora hay 3, ¿ya? 3 de 39 entonces en esta posibilidad, que me salga primero un rey, 4,40, y en la segunda 3 de 39 porque había un rey menos, porque la primera vez salió un rey. Si me sale un rey y después me sale no rey, no voy a tener que restar porque van a seguir estando las 36 cartas que no son rey, porque en la primera me salió un rey, ¿ya? Pero sí lo voy a dividir por solamente 39 porque en la primera yo ya había sacado una carta que era rey. Lo mismo pasa acá abajo. No rey, dijimos que tenía 36 de 40, pero si me sale un rey, no resto porque en la primera no me salió un rey. Mantengo los 4, pero sí resto la carta porque antes me había salido cualquier carta que no era un rey. Pero si era no rey y después no rey, iba a tener 35 sobre 39 porque antes había sacado una carta que no era rey. Tenía que restarle una arriba y una abajo también. ¿Ya? Esto se puede ir haciendo con un poquito más calma, quizás para ir entendiéndolo mejor. ¿Ya? Pero lo importante es que esta parte de la extracción sin reposición es una probabilidad condicionada. ¿Ya? Vamos a seguir avanzando. Aquí en el texto. A esto que está aquí. A ver, espérame. Déjenme ver.
Esta parte que está en la clase 8 del texto, está mala, ¿ya? Dice, este diagrama está hecho para 3 cartas y en el ejemplo aquí dicen sacar 2 cartas de una baraja. Al final es lo mismo que están haciendo con los, con lo que vimos nosotros recién, solamente que lo hacen con un naipe inglés, ¿ya? Vamos a sacar este mismo porcentaje. Vamos a sacar esto. Ya, vamos a sacar esto. Para eso voy a ocupar una pizarrita aquí. Yo ya lo hice, pero lo voy a hacer de nuevo para que quede más claro. Voy a tratar de que se entienda un poquito mejor. Ya, entonces nosotros lo que vamos a hacer va a ser, no sé por qué no se me borra ese 3. Ahí sí. Ya, lo que nosotros vamos a hacer, vamos a sacar, vamos a hacer el mismo ejemplo que antes, de los reyes, pero vamos a tener un naipe inglés. Vamos a poner acá. Un naipe inglés que tiene 52 cartas. ¿Ya? Y tiene, vamos a hacer algo parecido con tiene 4 ases. Ese es un naipe inglés. Este es el típico de la J, Queen, Kaiser, etc. ¿Ya? Entonces, vamos a sacar 2 cartas. 2 cartas. Y vamos a calcular la probabilidad sin reposición de que me salgan dos ases. ¿Ya? Entonces, voy a partir. En la primera me puede salir un as o no as. Le voy a poner no as. Se entiende que un no as es cualquier carta que no sea un as. ¿Ya? Y después, si no me sale, si me sale un as, me puede salir otro as o me puede salir no as. O aquí me podría salir un as. O la otra posibilidad es que no me salga un as. Estas son todas las posibilidades. Entonces, lo que yo voy a hacer ahora, vamos a ir calculando cada una de las posibilidades. ¿Ya? Esta es la primera carta y esta es la segunda carta. ¿Ya? Entonces, si en el primero me sale un as, ¿cuál es la probabilidad de que me salga un as en el primero? Como son 4 ases de 52 cartas, ahí está listo. Es 4 los casos favorables de 52 totales. Que no me salga un as es todo lo contrario. O sea, no son estas 4 cartas. ¿Cuántas cartas me faltan para completar los 52? O sea, ¿cuántas cartas no son ases? Son 48 sobre 52. ¿Ya? Y aquí viene lo interesante, porque en la segunda no hay reposición. Recuerden que esto lo estamos calculando sin reposición. ¿Ya? Si en la primera era un as y en la segunda va a ser otro as. ¿Ya? Pero tengo que considerar de que ya me salió un as. Por lo tanto, ya no van a haber 4, sino que van a haber 3 ases. ¿Y cuántas cartas van a haber? Porque ya salió una carta, van a haber solamente 51. ¿Ya? Después, si me salió un as, estoy aquí en este camino, me salió un as, y en el segundo no me sale un as, ¿ya? Como en la anterior no me salió un as, en el naipe siguen estando las 48 cartas que no son ases, pero ya no hay 52 cartas, hay una menos porque la primera me salió un as, ¿ya? Estas son todas las
suposiciones, posibilidades que me da. Esto, el diagrama de árbol, es súper importante para poder calcular probabilidades. Las últimas dos, si no me salió un as, eran 48 y 52, y ahora sí me sale un as. Como no me salió un as en el primero, voy a tener que todos los ases todavía. Por lo tanto, voy a tener 4 de 51 posibilidades. Y si en la primera me salió una carta que no era un as, y en la segunda también me va a salir una carta que no era un as, voy a tener una menos, es decir, 47 también de las 51. ¿Ya? Y ahí están todas las posibilidades. Ya, entonces, luego de esto, aquí, vamos a ver cómo calcular la probabilidad final, ¿ya? En caso de obtener rey. No, esto ya lo hicimos. Veamos cómo calcular la probabilidad, o sea, cuál es la probabilidad final, ¿ya? Por ejemplo, si yo tengo con reposición 2 reyes, 4 partido 40 y 4 partido 40, lo que se hace en todos estos casos, en todas las posibilidades que hay aquí, se multiplican las probabilidades de cada uno, ¿ya? Eh, de cada extracción de carta, ¿ya? Esto estaba por ahí, lo vamos a dejar ahí. Por ejemplo, aquí, lo que estábamos haciendo, si yo les dijera cuál es la probabilidad de que me salga un as y no as, ¿ya? Es decir, un as y no as. ¿Qué tendría que hacer yo? Tendría que calcular la multiplicación de as en el primero, que era 4 partido 52, multiplicado por no as. Como estoy en el primero, 48 partido 51. 48 partido 51. Y ahí multiplico. Hago la multiplicación y me va a dar un porcentaje. Si quieren lo hacemos para que quede más claro. 4 multiplicado por 48, 192, y 52 por 51. Recuerden que la multiplicación de fracciones es hacia el lado. ¿Ya? Entonces aquí me va a quedar 2652 y arriba 192, si no me equivoco, ¿no? Era 192, 48 por... Sí. Ya. Entonces, después hago la división. 192 dividido 2652. Me da 0,0723. ¿Ya? Eso lo puedo dejar en fracción. 19 partido 26 y 52. Lo simplifico. O lo puedo sacar como decimal. O lo puedo sacar como porcentaje si yo este número lo multiplico por 100. ¿Ya? Me dio 7,23, o sea, de que me salga un as y no as es un 7,23% aproximadamente. Ya, eso entonces con la probabilidad condicional. Después de eso, vamos aquí al libro. Tenemos que entender qué es lo que pasa con los sucesos independientes y los sucesos dependientes. Ya, esta parte es súper fácil. ¿Por qué? Van a ser independientes dos sucesos que no tienen que ver entre sí. Por ejemplo, cuando era con reposición. ¿Por qué? Porque la segunda extracción no le afecta en nada a la primera. Por ejemplo, ¿cuál es la probabilidad de que me salga un as y después no as? Con reposición, obviamente, como te están diciendo con reposición, los sucesos van a ser independientes porque no condiciona nada lo que viene después, ¿ya? En cambio, los dependientes sí condicionan porque
a partir de algo que pasó, yo estoy calculando una probabilidad que viene, ¿ya? Por eso la probabilidad condicional se hace siempre con sucesos dependientes, porque es si pasó algo. Por ejemplo, si ayer llovió, ¿cuál es la probabilidad de que llueva hoy? ¿Ya? Hay una condición antes, es dependiente. Es más probable que hoy día llueva si es que llovió ayer, de que si no llovió ayer, no es tan probable de que mañana llueva. ¿Ya? Yo sé que ahí en ese ejemplo, por ejemplo, hay muchas eh, otras implicancias, pero es para que ustedes entiendan de que lo que es independiente o dependiente, ¿ya? Cuando son independientes, la probabilidad de que pasen ambos es simplemente la multiplicación. Cuando son independientes, se da la fórmula que estábamos viendo antes de esto, de la probabilidad de condicional, ¿ya? Bueno, en realidad la clase es esto. Ahora lo que vamos a ver van a ser más ejemplos de lo que hemos estado hablando. ¿Ya? Por ejemplo, estas tablitas que son muy comunes eh, en las pruebas estandarizadas. ¿Ya? Podemos estar de acuerdo o no, pero estas preguntas están. ¿Ya? Así que tenemos que ver cómo solucionar. Entonces, por ejemplo, dice la siguiente tabla de contingencia muestra la cantidad de participantes en una corrida de cierta localidad según las siguientes categorías. ¿Ya? Hay los adolescentes, adultos, los seniors, masculino y femenino. Y después acá abajo y acá al lado derecho nos indican el total. ¿Ya? Hay 400 personas, que es un dato no menor. Entonces, empiezan a hacernos preguntas acá. La probabilidad de que sea una corredora sabiendo que pertenece a la categoría senior. El sabiendo pasa a ser enseguida la condición, ¿ya? Entonces, eh, dice, la probabilidad de que sea una corredora me hace alusión a de que es del sexo femenino. Por lo tanto, van a ver del sexo femenino todas estas personas. Pero dice, sabiendo que es un corredor. Como nosotros veíamos la fórmula antes aquí, arriba, en el numerador, iban a estar las dos condiciones juntas. Cuando es corredora, es decir, femenino, y en este caso, sabiendo que es senior, es decir, 90, porque es femenino y senior, 90. Y luego, abajo, cuál era la probabilidad de la condición de A. En este caso, la condición era de la categoría senior. Por lo tanto, la categoría senior, el total tiene 165. Entonces, la probabilidad sería 90 partido 165. Esa es la probabilidad condicional. En las tablas, que son así, son mucho más fáciles de verlas, mucho más fáciles. Sabiendo los totales que tengo aquí, es solamente ir reconociendo los valores que tengo en cada una de las columnas y filas. ¿Ya? Por ejemplo, la segunda dice la probabilidad de que sea de la categoría adulto, sabiendo que es un corredor. ¿Ya? Que sea categoría adulto, que sea de la categoría adulto, que sea de la categoría adulto, sabiendo que es un corredor, es decir, masculino. 125 es la intersección de ambas, partido en la condición que era un corredor. ¿Cuántos corredores en totales masculinos? 225. Por lo tanto, sería 125 partido 225. ¿Ya? Y así, etcétera, etcétera. Aquí la número 4 dice un estudio médico, tenga 1000 pacientes, etcétera. Esta que está aquí va a ser la primera pregunta que va a quedar como tarea, ¿ya? La número 4. Es muy parecido a lo anterior, solamente que aquí hay que hacer la tabla antes, ¿ya? Esta pregunta en morado es opcional. Si quieren, o sea, con la flechita es opcional. Si quieren hacerla, la hacen, si no, no. ¿Ya? Después, o sea, en el instructivo igual está especificado cuáles son las preguntas
tienen que responder. ¿Ya? Pero la número 4 es la primera. Ya. El problema de Monty Hall es un problema muy conocido, muy conocido, que tiene que ver con la probabilidad condicional. ¿Ya? Eh, no quiero explicárselo porque me gustaría que lo pensaran. ¿Ya? Aquí se proponen una actividad en clase y con que hay que hacer cartulina. Y aquí está la explicación, ¿ya? O sea, más o menos. De todas maneras, eh, páginas muy simples como por ejemplo Wikipedia explican el problema de Monty Hall. Me gustaría primero que llegaran por lo menos, eh, o sea, que leyeran esto, ¿ya? Leonardo debe escoger una de estas tres puertas. El presentador dice, cuidado, dos de ellas tienen una cabra y solo una el automóvil. ¿Cuál vas a escoger? El concursante entonces elige la número 3 y el presentador le dice, ok, pero antes abriré una de las puertas que no escogiste. Mira, en la puerta 2 hay una cabra, ¿ya? Entonces ahora tiene un problema porque el presentador le dice, ahora te doy la oportunidad de que puedas cambiar la puerta 3 por la puerta 1. ¿Qué dices? ¿Aceptas? Entonces aquí hay se suele pensar una respuesta que es el 50-50, porque ya la puerta del medio, en este caso, ya no estaría, sino que sería la puerta amarilla o la puerta azul. Pero no es así, ¿ya? Y quiero que ustedes piensen cuál sería la probabilidad y más allá de las respuestas que están en el solucionario de este mismo libro, porque es muy vaga, muy poco, ¿ya? Y como les dije, hasta en Wikipedia está la explicación que les puede hacer un poquito más de sentido, ¿ya? Es bien interesante, hasta entretenido diría yo. Ojalá que lo entiendan, si no lo entienden, igual me pueden consultar, ¿ya? Por ahora vamos a irnos a esta parte que ya viene siendo lo último, antes de dejarles una pequeña actividad también a hacer, ¿ya? Lo siguiente tiene que ver con la probabilidad total, ¿ya? La probabilidad total es muy parecido a lo que hicimos con el diagrama de árbol, pero ahora lo vamos a hacer como otro ejemplo con decimales. Dice, se sabe que la probabilidad de que cierto autobús sufra un accidente durante un día lluvioso es 0,07 y durante un día seco 0,004. Aquí las probabilidades están escritas en decimales. En un periodo de 20 días, el tiempo ha sido el siguiente. Nos dan el tiempo completamente y nos preguntan cuántos días ha llovido, cuántos días han sido secos, cuál es la probabilidad de cada uno. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 días ha llovido. Por lo tanto, como eran 20 días, los otros 6 no ha llovido, ¿ya? Es decir, han sido secos. ¿Cuál será la probabilidad de que se produzca un accidente? Analiza el siguiente procedimiento. Y aquí en realidad ya está y nos vamos a centrar en este pequeño diagrama de árbol, ¿ya? Nos dice primero que sea lluvioso o que sea un día seco, ¿ya? Primero aquí nos dicen que sea lluvioso es 0,7% de probabilidades, o sea, 0,7 y 0,3, no es por ciento, perdón. ¿Cómo llegamos a este 0,7? Si ustedes se acuerdan, habían 14 días lluviosos y 6 secos, ¿ya? Por lo tanto, si yo calculo aquí los días, o sea, con la regla de Laplace, recuerden que la regla de Laplace era los casos favorables, que en este caso de los lluviosos serían 14, y los divido en los totales, que eran 20 días, me daría 0,7. ¿Ya? De ahí viene ese valor. Lo mismo con los días secos, que sería 6 dividido 20, que en este caso sería 0,3. ¿Ya? De hecho, aquí la pregunta dice, ¿cómo se obtuvieron los valores de las primeras ramas del árbol? Lo acabo de decir, ¿ya? El día lluvioso y el día seco. Entonces, que sea lluvioso, 0,7. Que sea seco, 0,3. Después, si es lluvioso,
¿Cuál es la probabilidad de sufrir un accidente y cuál es la probabilidad de no sufrir un accidente? Como los datos nos decían, durante un día lluvioso es 0,07, por lo tanto ese 0,7 está ahí. Y de no sufrir un accidente, por supuesto, es todo lo contrario. Como la probabilidad total es 1, de 0,07 a 1 es 0,93. ¿Ya? Eso debería ser súper fácil de realizar porque es simplemente una resta. ¿Ya? O si alguien ya está muy perdido, simplemente hace la resta 1 menos 0,07. Y ahí le va a dar el 0,93. ¿Ya? Lo mismo acá. Si un día seco, la probabilidad de sufrir un accidente es de 0,004 porque eso lo daban aquí. Un día seco es 0,04. ¿Ya? Por lo tanto, todo lo que resta sería 0,996. ¿Cómo lo saco? Con lo mismo que hice recién. 1 menos 0,04. ¿Ya? Igual a lo anterior, tendría que ser ir viendo la probabilidad de cada uno. Por ejemplo, multiplicar este 0,7 con este 0,07 tal como está indicado ahí. ¿Ya? Porque voy a ir haciendo cada uno. Pero me están preguntando cuál es la probabilidad de que se produzca un accidente. Por lo tanto, yo tengo que ver todas las posibilidades, todos los caminos que me llevaron a sufrir un accidente. ¿Ya? Por ejemplo, aquí, en la primera, era 0,7 multiplicado por 0,07. Me da 0,049. Aquí, en la primera, 0,049. Y después, en un día seco, la probabilidad va a ser 0,3, que es este que está acá, 0,3 multiplicado por 0,004. Ya, recuerden el 0,049. 0,3 multiplicado por 0,004. 0,0012. ¿Ya? Entonces, calculé ambas que tenían el accidente y están aquí, 0,049 y 0,012. ¿Ya? Entonces los voy a sumar, 0,049 era la otra, y me da 0,0502. Como esto está en decimales, yo para saber el porcentaje lo multiplico por 100 y me da un 5,02. Esto significa que hay un 5% de probabilidad de que un bus en estos días pudiera tener un accidente. ¿Ya? 5% quiere decir que de cada 100 viajes, o sea, 5 podrían tener un accidente. ¿Ya? Lo que no es menor. Bueno, me parece o espero que esto haya quedado claro. Ya aquí está más explicado como con matemáticamente, pero a mí me interesa que sepan hacer un diagrama de árbol y sepan multiplicar las probabilidades de las posibilidades, ¿ya? Por cada posibilidad hay una probabilidad. Por ejemplo, si yo les pidiera cuál es la probabilidad de no sufrir un accidente, tendría que ser 0,7 por 0,93 más 0,93 por 0,996, ¿ya? Que les debería dar aproximadamente un 95% o 94, y algo, porque de sufrir un accidente era un 5%, por lo tanto de no sufrirlo tendría que ser lo contrario, ¿ya? Aquí hay una afirmación que hace Fabián, y dice, si un suceso se puede conseguir por más de un camino del diagrama de árbol, como eran los accidentes, por ejemplo, su probabilidad se obtiene sumando las probabilidades de todos los caminos que componen el suceso, ¿ya? Es decir, lo mismo que acabamos de hacer. Ya, aquí hay varios ejemplos, por ejemplo, esta de los calcetines también, si ustedes lo quisieran hacer, no es una buena idea. Y yo les voy a dejar de tarea esta última, la página 27. Ya, es súper simple, de verdad que es súper simple lo que es probabilidad condicional. Primero hace esto de lo que acabamos de ver, de la probabilidad total, y luego esto de
de la probabilidad condicional que vimos un poquito antes, ¿ya? Los dados aquí que aparecen son las condiciones, ¿ya? Dado que pasó algo, dado que se le aplicó el tratamiento antiguo, dado que se le aplicó el tratamiento nuevo, etcétera, ¿ya? Por lo tanto, esa sería la tarea, igual se los voy a dejar en las instrucciones, bueno, ya están en las instrucciones, y aquí en la página 29 y 30 ya vienen todas las actividades de toda la unidad que tiene que ver con las medidas de dispersión y con lo que acabamos de ver hoy día de probabilidad condicional, ¿ya? Pero la actividad, les vuelvo a repetir, de estas clases es la número 4 de la página 21, esta, del estudio médico, y la página 27 completa, ¿ya? En realidad, más que completa, la 1 y la 2, ¿ya? No quiero que expliquen la utilidad del teorema porque ahí tendrían que escribir y no. Con esa 1 y 2 es más que suficiente. Ya, chiquillos, espero que les haya quedado más o menos claro. Por mi parte los dejo ya. Lo mismo que les dije al principio, ojalá que puedan ir poniéndose al día con sus tareas y hacer preguntas, ¿ya? Hacer preguntas con todo lo que estamos viendo. ¿Ya? La unidad se acaba ahora, la próxima semana lo más probable es que sea solamente de consulta y para que ustedes se vayan poniendo al día, ya poniendo al día con su actividad y que puedan informar también los que están teniendo alguna dificultad. ¿Ya? Ya, chiquillos, nos vemos, que estén bien. Adiós.